¿Quién era Marx? ¿Qué le llevó a desarrollar una crítica tan profunda y radical del sistema capitalista? ¿Y qué significa realmente conceptos como alienación, materialismo histórico o lucha de clases? Estas preguntas no solo nos llevan al siglo XIX, a una Europa convulsionada por la revolución industrial, sino que resuenan hoy más que nunca en un mundo que todavía debate desigualdades, sistemas económicos y el futuro del trabajo. Bienvenidos y bienvenidas a Filosofía Desatada, el espacio donde exploramos las ideas que han moldeado la historia, y quizás, nuestra propia manera de entender el mundo. En este vídeo, vamos a desmontar los pilares del pensamiento marxista, desde su enfrentamiento con Hegel y Feuerbach, hasta sus análisis de la economía, las relaciones sociales y su visión de un mundo más allá del capitalismo. Así que prepárate para un recorrido apasionante. ¿Sabías que Marx consideraba que el trabajo humano debía ser la máxima expresión de nuestra creatividad, pero que el capitalismo lo había convertido en una prisión? ¿O que las ideas que dominan la sociedad no son neutras, sino herramientas de las clases dominantes? Si estás listo para entender cómo estas ideas han impactado no solo a la filosofía, sino también a la política, la economía y el arte, este vídeo es para ti. Así que quédate, cuestiona, reflexiona. Y no olvides suscribirte a Filosofía Desatada para no perderte ninguna de nuestras exploraciones. Activa la campanita y acompáñanos en este viaje al corazón de las ideas que, literalmente, mueven el mundo. Karl Marx no nació en un vacío histórico, ni su pensamiento se desarrolló al margen del tiempo que le tocó vivir. Para comprender la fuerza de sus ideas, primero debemos entender al hombre y el contexto que le rodeó, porque, como él mismo decía, no somos meros observadores del mundo, sino productos de nuestras circunstancias y agentes de su cambio. Marx nació en la ciudad de Treveris, en Alemania, en el año 1818, en el seno de una familia burguesa de origen judío. Pero no se dejen engañar por la comodidad aparente de esta descripción. Este contexto inicial, aunque le permitió estudiar Derecho y más tarde Filosofía, fue también un punto de partida que lo llevaría a un camino de constante lucha intelectual, política y personal. ¿Sabías que Marx, pese a haber brillado como académico, pasó buena parte de su vida escribiendo artículos para ganarse la vida, a menudo desde el exilio? Fue redactor jefe de la Gaceta Renana, pero cuando las ideas que difundía se convirtieron en una amenaza para el statu quo, la censura prusiana cerró sus puertas. Esta censura no solo marcó su vida, sino que lo empujó a cuestionar el sistema en el que vivía. Su vida en el exilio, primero en París, luego en Bruselas, y finalmente en Londres, lo sumergió en las tensiones sociales y económicas de la Europa industrializada. Era un tiempo de profundas contradicciones. Por un lado, la revolución industrial prometía progreso y abundancia, por otro, las fábricas llenaban las ciudades de trabajadores exhaustos, condenados a jornadas interminables y salarios miserables. ¿Cómo no preguntarse por qué unos pocos acumulaban tanta riqueza mientras tantos otros vivían en la pobreza? Este escenario de miseria creciente y concentración de riqueza fue el caldo de cultivo perfecto para las ideas revolucionarias de Marx. La clase trabajadora no solo sufría la explotación del capital, sino que también veía cómo su humanidad se desdibujaba en un sistema que los trataba como piezas de una máquina. ¿Acaso no seguimos viendo algo de esto en el mundo actual? Y aquí llegamos al primer gran giro en la vida de Marx, su encuentro con Friedrich Engels, un hombre que no solo fue su amigo y colaborador, sino también un apoyo económico esencial. Fue gracias a Engels que Marx pudo dedicarse por completo al desarrollo de su obra, escribiendo textos como el Manifiesto Comunista, por supuesto, El Capital. En su exilio definitivo en Londres, Marx pasó años en la biblioteca del Museo Británico, analizando la economía política y construyendo las bases de lo que llamaría el materialismo histórico. Pero su pensamiento no surgió de la nada, fue profundamente influido por los eventos históricos de su tiempo, desde las revoluciones de 1848 hasta las tensiones sociales que moldearon Europa en el siglo XIX.
La figura de Marx es inseparable de este contexto histórico. No podemos entender su crítica al capitalismo sin comprender el capitalismo de su tiempo, un sistema joven, que crecía con fuerza, pero que también empezaba a mostrar sus sombras. En esta sección hemos explorado cómo las circunstancias moldearon a Marx, pero ahora es momento de girar nuestra mirada hacia aquellos que le influyeron directamente. ¿Qué aprendió Marx de los gigantes que le precedieron, como Hegel y Feuerbach, y cómo les respondió? Te invito a que compartas en los comentarios qué opinas sobre esta relación entre contexto histórico y pensamiento. ¿Crees que las ideas de Marx son inseparables de su época, o tienen una vigencia que trasciende el tiempo? Nos encantará leerte y discutirlo contigo. Y ahora, vamos a descubrir la herencia filosófica que moldeó al pensador revolucionario. Si el contexto histórico fue el escenario que moldeó la vida de Karl Marx, las ideas de Hegel y Feuerbach fueron las herramientas intelectuales que le permitieron construir su filosofía. En esta sección, vamos a explorar cómo Marx dialogó con estos gigantes del pensamiento, cómo los reinterpretó y cómo incluso se atrevió a desafiarlos para forjar su propia visión del mundo. Para entender este diálogo, empecemos con Georg Wilhelm Friedrich Hegel, el titán del idealismo alemán. Hegel concebía la realidad como un proceso dinámico, gobernado por la dialéctica, esa estructura de tesis, antítesis y síntesis que él veía como el motor del cambio en el universo. Pero en su sistema, todo giraba en torno a la idea absoluta, una entidad casi divina que representaba la totalidad y la racionalidad última del mundo. Hegel veía a la historia como el despliegue de esta idea, que se realiza a través de los conflictos y las superaciones. ¿Qué hizo Marx con esta idea? Pues bien, la volteó del revés. Literalmente. Marx aceptó el poder de la dialéctica, pero rechazó por completo la idea absoluta. Para él, no era la idea la que movía el mundo, sino las condiciones materiales, concretas y sociales en las que vivimos. Así nacía el materialismo histórico. Marx dijo, no es la conciencia de los hombres la que determina su existencia, por el contrario, es su existencia social la que determina su conciencia. Y así, la dialéctica de Marx dejó de ser una cuestión de ideas abstractas para convertirse en una herramienta con la que analizar la lucha de clases, los conflictos sociales y las transformaciones históricas. ¿Y qué hay de Ludwig Feuerbach? Este pensador, aunque menos conocido que Hegel, desempeñó un papel crucial en el desarrollo intelectual de Marx. Feuerbach criticó con dureza la religión, argumentando que Dios no era más que una proyección de las cualidades humanas. Según él, al atribuir nuestras virtudes a una figura divina, los seres humanos nos alienábamos, nos alejábamos de nuestra propia esencia. Este análisis impresionó profundamente a Marx, pero también le pareció insuficiente. Para Marx, la crítica de Feuerbach era poderosa, pero se quedaba en lo superficial. Sí, la religión es alienante, pero ¿qué la causa? Para Marx, la respuesta estaba en las condiciones materiales. La alienación religiosa no es más que un reflejo de una alienación más profunda, la alienación económica. Feuerbach hablaba del hombre como un ser abstracto, aislado, pero Marx insistía en que el hombre es un ser social, histórico, atrapado en las relaciones económicas y de poder de su tiempo. No bastaba con criticar la religión, había que transformar la sociedad. ¿Y tú, crees que las ideas de Hegel y Feuerbach siguen siendo relevantes hoy? ¿Qué opinas de la manera en que Marx las reinterpretó? Déjame tus reflexiones en los comentarios, queremos saber qué piensas. Y ahora, prepárate, porque en la próxima sección nos sumergiremos de lleno en la idea que define la obra de Marx, el materialismo histórico, la teoría que pone a las condiciones materiales en el centro de la historia humana. Llegamos ahora al corazón palpitante de la filosofía de Marx, aquello que la distingue y la convierte en un faro para quienes buscan comprender el cambio social, el materialismo histórico. Pero, ¿qué significa exactamente este concepto, y por qué ha sido tan revolucionario?
Permíteme guiarte por esta fascinante idea. El materialismo histórico parte de un principio contundente: el motor de la historia no son las ideas, sino las condiciones materiales en las que las personas viven y producen. La forma en que los seres humanos obtienen su sustento, organizan su trabajo y se relacionan con la naturaleza y con los demás, determina cómo piensan, cómo sienten y cómo actúan. Sorprendente. Marx nos invita a mirar la historia no desde las grandes mentes o los ideales abstractos, sino desde las estructuras económicas y sociales que definen cada época. Para Marx, la historia de la humanidad es, en última instancia, una historia de lucha de clases. Desde las antiguas sociedades esclavistas hasta el sistema capitalista moderno, siempre ha habido una división entre los que poseen los medios de producción y los que solo tienen su fuerza de trabajo. Este conflicto, según Marx, es la chispa que enciende el cambio social. Cuando las fuerzas productivas, las herramientas, tecnologías y habilidades humanas, chocan con las relaciones de producción, quién posee qué y cómo se organiza el trabajo, se producen revoluciones que transforman el orden existente. Pero detengámonos un momento en esta idea clave: las fuerzas productivas. Estas incluyen todo lo que los humanos usamos para transformar la naturaleza y producir bienes, herramientas, máquinas, fábricas, pero también el conocimiento y la organización del trabajo. A medida que estas fuerzas avanzan, como ocurrió con la invención de la máquina de vapor o la llegada de la era digital, las viejas estructuras sociales se vuelven obsoletas. La historia, entonces, no es lineal ni armoniosa, es un proceso dinámico lleno de tensiones y contradicciones. En este sentido, Marx nos muestra que cada sistema social lleva en su interior las semillas de su propia destrucción. Pensemos en el feudalismo. Cuando los avances en el comercio y la agricultura hicieron que las estructuras feudales ya no pudieran sostenerse, surgió una nueva clase social, la burguesía, que derribó el antiguo régimen para instaurar el capitalismo. ¿No es fascinante ver cómo la historia se mueve por estos enfrentamientos? Y aquí es donde el capitalismo entra en escena, no como un sistema eterno, sino como otro eslabón en esta cadena de transformaciones. Marx lo analiza con precisión quirúrgica, mostrando cómo las contradicciones internas del capitalismo, como la creciente desigualdad o las crisis económicas, lo empujan hacia su eventual superación. Pero más allá de la economía, el materialismo histórico nos enseña algo profundamente humano, que no somos meros espectadores de la historia. Somos sus protagonistas, moldeados por nuestras circunstancias, pero también capaces de transformarlas. Marx creía firmemente que, al comprender las leyes que rigen la historia, podríamos tomar las riendas de nuestro destino colectivo. Y aquí te dejo una pregunta para reflexionar: ¿crees que las contradicciones del capitalismo que Marx señalaba en el siglo XIX siguen vigentes en el mundo actual? ¿Estamos viviendo un momento de cambio como los que él describió? Déjame tus ideas en los comentarios, me encantaría saber qué opinas. En la próxima sección, vamos a analizar una de las consecuencias más desgarradoras de este sistema, la alienación económica. Prepárate, porque entender cómo el capitalismo afecta nuestra relación con el trabajo y con nosotros mismos es el primer paso para cuestionarlo todo. Hablemos de la alienación económica, uno de los conceptos más desgarradores y profundos en el pensamiento de Karl Marx. ¿Qué significa estar alienado? Para Marx, alienación no es simplemente una palabra complicada, sino una experiencia que afecta al corazón mismo de nuestra humanidad. Es la desconexión entre el trabajador, su labor y los frutos de su trabajo. Es el proceso por el cual, en lugar de que el trabajo nos enriquezca, nos empobrece, tanto material como espiritualmente. Imagina esto: un carpintero que, día tras día, crea hermosos muebles con sus propias manos. Ese trabajo debería llenarlo de orgullo, porque el objeto que ha fabricado es una extensión de su habilidad y creatividad. Pero, ¿qué sucede cuando ese mueble no le pertenece, cuando se lo entregan a alguien más que lo venderá para obtener beneficios? ¿Qué pasa cuando ese carpintero no ve en su labor una expresión de sí mismo,
sino una tarea mecánica que debe cumplir para sobrevivir. Este es el drama de la alienación económica, y es algo que, según Marx, define el trabajo en el capitalismo. Marx identificó 4 formas de alienación en el trabajo. La primera es la alienación del producto. En el sistema capitalista, los trabajadores no poseen lo que producen. El fruto de su esfuerzo se convierte en propiedad de otro, algo ajeno a ellos. Este objeto, lejos de ser una expresión de su creatividad, se convierte en una mercancía, algo que se intercambia por dinero y que el trabajador no puede disfrutar. La segunda forma de alienación es respecto al acto de trabajar. El trabajo debería ser una actividad donde el ser humano se realiza, donde encuentra sentido y propósito. Pero en el capitalismo, el trabajo se convierte en una imposición, en algo que el trabajador hace solo para ganar un salario y sobrevivir. El tiempo dedicado al trabajo no es vivido como tiempo propio, sino como tiempo perdido. La tercera alienación es la alienación del ser humano con respecto a sí mismo. El trabajo alienado no solo desconecta al individuo de su producto y de su actividad, sino que también lo separa de su propia humanidad. En lugar de ser un ser creativo, el trabajador se convierte en una pieza más de la maquinaria económica, un recurso para generar riqueza ajena. Y finalmente, la cuarta forma de alienación, la alienación de los demás. En un sistema donde todo se mide en términos de valor económico, las relaciones humanas se deshumanizan. Las personas dejan de verse como compañeros o iguales y se ven como competidores o herramientas. La solidaridad se debilita y el individualismo impera. Esta alienación no afecta solo al trabajador. Según Marx, el sistema capitalista también aliena a la sociedad en su conjunto, porque pone el énfasis en el tener en lugar del ser. ¿Acaso no vemos esto hoy, cuando el valor de una persona se mide por lo que posee, en lugar de por lo que es? Ahora bien, ¿podemos superar esta alienación? Para Marx, la respuesta es clara, solo a través de una transformación radical del sistema económico y social. Pero esa es una conversación que exploraremos más adelante. Antes de continuar, te invito a que reflexiones sobre esto. ¿Has sentido alguna vez que tu trabajo no te representa, que no es una expresión de quién eres realmente? Si es así, déjamelo en los comentarios, y no olvides suscribirte al canal para seguir explorando estas ideas juntos. Activa la campanita para no perderte el próximo capítulo de este apasionante viaje. En la sección anterior, exploramos cómo la alienación económica desconecta al trabajador de su labor, de sí mismo y de los demás. Ahora, es momento de analizar una de las herramientas más poderosas que mantiene este sistema funcionando, la ideología. Para Marx, la ideología no es un conjunto de ideas inocentes o abstractas, es una forma de control, un mecanismo que perpetúa la dominación de una clase sobre otra. Imagina que la sociedad es como un edificio. En su base está la infraestructura, es decir, la economía y las relaciones de producción. Pero este edificio no se sostiene solo, encima de la base hay una superestructura que incluye instituciones como el Estado, las leyes, la religión y la cultura. ¿Para qué sirve esta superestructura? Según Marx, su función es justificar y mantener las desigualdades económicas y sociales. La ideología es el cemento que une este edificio. Es el conjunto de ideas, creencias y valores que nos hacen ver la realidad de una manera que beneficia a la clase dominante. Marx lo resume en una frase lapidaria: las ideas de la clase dominante son, en cada época, las ideas dominantes. Esto significa que los valores que consideramos normales o naturales, como el individualismo, el mérito personal o la propiedad privada, no son neutros. Son el reflejo de los intereses de quienes controlan los medios de producción. Tomemos como ejemplo la religión. Marx no la veía simplemente como un sistema de creencias espirituales, sino como una herramienta ideológica que puede mantener a las personas resignadas frente a su situación. Su famosa frase,
la religión es el opio del pueblo, no es un ataque gratuito, sino una crítica a cómo la religión puede ofrecer consuelo y esperanza en un mundo injusto, al mismo tiempo que refuerza esa injusticia al predicar la resignación y prometer recompensas en una vida futura. Pero la ideología no se limita a la religión. Está presente en el arte, en la filosofía, en las leyes, en la educación. Es lo que nos hace aceptar como naturales cosas que en realidad son producto de relaciones históricas y sociales específicas. Por ejemplo, la propiedad privada se presenta como algo universal y eterno, cuando en realidad es una construcción histórica que beneficia a unos pocos. Esta visión ideológica de la realidad no solo perpetúa la explotación, sino que también la enmascara. Según Marx, la ideología deforma y falsea nuestra percepción del mundo. Nos hace pensar que las desigualdades son inevitables o incluso justas. ¿Acaso no seguimos viendo esto hoy, cuando se justifica la riqueza desmedida de unos pocos como el resultado de su esfuerzo, mientras se culpa a los pobres de su situación? Pero aquí está lo más interesante, la ideología no es un poder absoluto. Marx nos enseña que, al analizar críticamente estas ideas y comprender su origen, podemos liberarnos de su influencia. Es el primer paso para transformar la sociedad. Y ahora, te dejo con una pregunta: ¿has notado cómo ciertas ideas que damos por sentadas podrían estar beneficiando a unos pocos en lugar de al conjunto de la sociedad? ¿Qué ideologías crees que nos afectan más hoy en día? Déjame tus reflexiones en los comentarios. En la siguiente sección, abordaremos un tema central en la obra de Marx, el modo de producción capitalista. Exploraremos sus dinámicas, sus contradicciones y cómo éstas influyen en la vida de todos nosotros. No te lo pierdas. Y ahora llegamos al modo de producción capitalista, el sistema económico que Marx analizó con una profundidad y detalle que siguen siendo relevantes hoy en día. Si el materialismo histórico nos ayuda a entender cómo las relaciones económicas estructuran la sociedad, el análisis del capitalismo es como un microscopio que nos muestra los engranajes de este sistema en acción. Así que, vamos a adentrarnos en sus dinámicas, sus contradicciones, y sobre todo, sus implicaciones para nuestras vidas. Para Marx, el capitalismo es un sistema basado en la producción de mercancías. Pero, ¿qué es una mercancía? Es mucho más que un simple objeto. Es algo que tiene valor de uso, porque satisface una necesidad, y valor de cambio, porque puede ser intercambiado por dinero u otras mercancías en el mercado. Esta doble naturaleza de la mercancía es el corazón del capitalismo, y, según Marx, aquí comienzan muchos de sus problemas. El valor de cambio de una mercancía no se basa en su utilidad, sino en la cantidad de trabajo necesario para producirla. Pero no nos equivoquemos, en el capitalismo, este trabajo no se mide por el esfuerzo personal de quien produce, sino por el tiempo socialmente necesario para fabricarla. Es decir, se trata de una medida impersonal, abstracta, que oculta las verdaderas condiciones del trabajo humano. Aquí entra en juego la plusvalía, un concepto central en el pensamiento de Marx. La plusvalía es el excedente que queda cuando el capitalista paga al trabajador menos de lo que vale realmente su esfuerzo. Es decir, la diferencia entre el valor que el trabajador crea y el salario que recibe. Este excedente es lo que permite la acumulación de capital y las ganancias de las empresas. Pero, ¿a qué precio? Al precio de la explotación. En el capitalismo, el trabajo del ser humano se convierte en una mercancía más. El trabajador vende su fuerza laboral al capitalista, quien la utiliza para generar productos que, una vez vendidos, le permiten obtener un beneficio. Sin embargo, este sistema no se detiene aquí. Para maximizar la plusvalía, el capitalista puede aumentar la jornada laboral, reducir los salarios o introducir maquinaria que desplace a los trabajadores. ¿Les resulta familiar? ¿Acaso no seguimos viendo esta dinámica en el mundo contemporáneo, con la automatización y los empleos precarios?
Pero el capitalismo tiene otra característica fascinante, al mismo tiempo, trágica, su tendencia a las crisis. Al buscar constantemente maximizar sus beneficios, el sistema genera una producción excesiva, más de lo que el mercado puede absorber. Esto lleva a crisis de sobreproducción, donde toneladas de mercancías se quedan sin vender, mientras millones de personas no tienen acceso a lo que necesitan. Es una paradoja brutal, abundancia por un lado, escasez por el otro. Y no podemos olvidar la alienación. En el capitalismo, los trabajadores no solo están desconectados de los productos que fabrican, como vimos antes, sino también de sus propios compañeros. La competencia sustituye a la cooperación, y las relaciones humanas se vuelven frías, calculadoras, mediadas por el dinero. Pero aquí está lo más importante: Marx no veía el capitalismo como un sistema eterno. Al contrario, creía que sus contradicciones internas, como la explotación de los trabajadores, las crisis económicas y la concentración de riqueza en pocas manos, lo conducirían eventualmente a su superación. Este es un tema que exploraremos en profundidad en las próximas secciones. Y ahora te pregunto, ¿qué opinas sobre las dinámicas del capitalismo que hemos analizado? ¿Crees que sigue funcionando de esta manera o que ha cambiado con el tiempo? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos encantaría conocer tu perspectiva. Hasta ahora hemos analizado las dinámicas del capitalismo, sus contradicciones internas y cómo afecta a nuestra vida y relaciones. Pero para Marx, el capitalismo no es un punto final, sino una etapa dentro de un proceso histórico más amplio. Aquí es donde entra su concepto de la superación dialéctica, la idea de que el capitalismo, como todos los sistemas que le precedieron, lleva en su interior las semillas de su propia destrucción. Vamos a profundizar en esto. Marx nos invita a ver la historia como un flujo continuo de tesis, antítesis y síntesis, un proceso en el que cada sistema social genera tensiones que lo empujan hacia su transformación. El capitalismo, por muy poderoso que parezca, no es diferente. Sus propias contradicciones, la explotación de los trabajadores, las crisis económicas recurrentes y la concentración de riqueza en manos de unos pocos, lo llevan inevitablemente hacia su superación. Pero, ¿cómo ocurre esto? Para Marx, el proletariado, es decir, la clase trabajadora, desempeña un papel central. A medida que el capitalismo avanza, la clase obrera crece en número y en conciencia de su situación. Piensa en esto: mientras que el sistema genera riqueza para unos pocos, también produce miseria, precariedad y desigualdad para la mayoría. Esta tensión, entre la acumulación de capital y la creciente pobreza de los trabajadores, crea un caldo de cultivo para el cambio revolucionario. Además, las crisis cíclicas del capitalismo intensifican este proceso. Como vimos en la sección anterior, estas crisis no son accidentes, sino una consecuencia inherente del sistema. La sobreproducción, las burbujas financieras y las recesiones son señales de que el capitalismo ya no puede sostenerse por sí mismo. En palabras de Marx, es un sistema que cava su propia tumba. La revolución proletaria es, para Marx, el punto culminante de este proceso. Pero no te imagines una revolución como un simple cambio violento de poder. En su visión, es un proceso más amplio, en el que la clase trabajadora toma el control de los medios de producción y reorganiza la economía y la sociedad para que estén al servicio de todos, no solo de una élite. Este nuevo sistema, el socialismo, sería una etapa de transición hacia una sociedad sin clases, sin explotación, donde los medios de producción sean comunes y el trabajo sea una fuente de realización personal, no de alienación. Una sociedad donde, como dijo Marx, el libre desarrollo de cada uno sea la condición para el libre desarrollo de todos. Ahora bien, ¿es esto una utopía o un proyecto realizable? Esa pregunta ha sido objeto de debate durante más de un siglo. Pero lo que está claro es que Marx no veía su análisis como una mera teoría. Para él, comprender las contradicciones del capitalismo era el primer paso para superarlo.
Y aquí te dejo una reflexión para cerrar esta sección. ¿Crees que las tensiones y contradicciones que Marx identificó en el capitalismo del siglo XIX siguen siendo relevantes hoy? ¿Estamos viendo signos de ese cambio histórico que él predijo? Déjanos tus comentarios, nos encantaría leer tus ideas. En la siguiente y última sección, sintetizaremos todo lo que hemos aprendido y reflexionaremos sobre el legado de Marx y su relevancia en el mundo actual. No te vayas todavía, lo mejor está por venir. A lo largo de este viaje, hemos explorado las ideas más profundas y transformadoras del pensamiento de Karl Marx. Hemos visto cómo sus reflexiones sobre la alienación, la ideología, el materialismo histórico y el capitalismo no solo ofrecen una crítica feroz al sistema económico de su tiempo, sino que también nos proporcionan herramientas para cuestionar y entender el mundo actual. Marx nos mostró que la historia no es un simple relato de grandes hombres o eventos aislados. Es un proceso continuo, impulsado por las tensiones entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales. Cada época, con sus luchas y contradicciones, siembra las semillas del cambio, y el capitalismo no es la excepción. Aunque su análisis se originó en el siglo XIX, muchos de los problemas que identificó, la explotación, la concentración de riqueza, las crisis cíclicas, siguen siendo relevantes hoy en día. Pero, más allá de la crítica, lo que hace que el pensamiento de Marx sea tan poderoso es su dimensión transformadora. No se trata solo de entender el mundo, sino de cambiarlo. Esa es la esencia de su filosofía, un llamado a la acción, a la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Sin embargo, Marx no nos dejó un manual de instrucciones. Su visión del socialismo y el comunismo no es un modelo cerrado, sino un horizonte hacia el cual avanzar. Es una invitación a reflexionar, a cuestionar y a construir colectivamente. Y aquí es donde entra cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos con estas ideas? ¿Cómo las aplicamos en nuestro tiempo? ¿Estamos dispuestos a imaginar un mundo diferente, uno donde la dignidad humana esté en el centro? El legado de Marx no es solo filosófico o económico. Es profundamente humano. Nos desafía a mirar más allá de lo aparente, a desentrañar las estructuras que sostienen las desigualdades y a soñar con una sociedad donde el trabajo no sea alienante, donde las relaciones no estén mediadas por el dinero y donde el progreso no sea a costa de la humanidad. Y ahora, me gustaría cerrar con una invitación. Si este contenido ha despertado tu curiosidad, si te ha hecho reflexionar o si simplemente te ha ofrecido una nueva perspectiva, considera suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Aquí, en Filosofía Desatada, queremos seguir explorando juntos las ideas que transforman el mundo. Y, por supuesto, déjanos tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué te ha parecido este recorrido por el pensamiento de Marx? ¿Qué ideas te han resonado más? Queremos leer tus opiniones y aprender de tus reflexiones. Gracias por acompañarnos en este apasionante viaje. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desatando la filosofía y descubriendo juntos cómo estas ideas pueden iluminar el presente, y quizás, el futuro. Hasta pronto.